¿Te has preguntado alguna vez qué sucede después de la muerte? ¿Acaso nuestros seres queridos permanecen conscientes de alguna manera o simplemente todo se acaba? Estas son preguntas que todos, en algún momento, nos hacemos, y la respuesta no tiene que ser un misterio. La Biblia habla mucho sobre la brevedad de la vida, recordándonos que somos como la hierba. Hoy estamos aquí, mañana podemos desaparecer. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Quedamos dormidos o estamos conscientes? La palabra de Dios nos da una visión clara sobre el estado de los muertos y el destino eterno que espera a cada uno de nosotros. Hoy vamos a explorar qué sucede cuando una persona muere según la Biblia, de una manera clara y directa. Entender qué le ocurre al alma después de la muerte no es solo una curiosidad. Es una preparación para vivir de manera significativa aquí y ahora, con los ojos puestos en la eternidad. Entonces, lo más importante es entender que, de hecho, hay una vida después de la muerte, según la Biblia. Y, al discutir esto, quiero recordar que la forma en que vivimos determina en gran medida nuestro destino. Quédate conmigo, porque este es el tipo de verdad que puede transformar tu vida. Pero suscríbete al canal antes de que respondamos qué sucede después de la muerte. Porque se usa la expresión dormir para hablar sobre la muerte y cómo se relaciona esto con lo que le sucede a nuestra alma. La expresión dormir, pero esto no significa que no estemos conscientes. Por el contrario, tenemos el pasaje del rico y Lázaro, que, en mi opinión, no es una parábola, sino un hecho real. Jesús comienza diciendo, había un hombre llamado Lázaro. Él incluye a Abraham y la interacción de Abraham en la historia. Tenemos textos como Apocalipsis, donde los mártires claman por justicia, y en la Transfiguración, Moisés y Elías aparecen. Moisés murió, pero estaba allí. Jesús descendió a la morada de los muertos y predicó. Si estuvieran inconscientes, ¿cómo entenderían la predicación? ¿No es claro que, del otro lado, inmediatamente estarás consciente? La Biblia dice que Lázaro y el rico murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico demostraba conciencia, arrepentimiento por no haber escuchado la palabra de Dios. La Biblia habla de un estado de conciencia después de la muerte, aunque no sea nuestra etapa final. La Biblia habla de la resurrección del cuerpo en el día futuro. Y, para mí, la idea de dormir está más relacionada con el cuerpo esperando el día de la resurrección y la falta de actividad. Por ejemplo, cuando le dicen a Jesús que Lázaro murió, él dice, Lázaro duerme, voy a despertarlo, refiriéndose a la resurrección del cuerpo. Entonces, creo que podemos considerar que, de hecho, la Biblia usa la expresión dormir, pero el creyente no teme a la muerte. Él ve la muerte como una etapa temporal. Pablo usa un eufemismo cuando habla de la muerte de un cristiano. Cada vez que habla de los que duermen, se refiere a los creyentes. ¿Por qué? Porque la muerte, en la Biblia, especialmente la palabra muerte, es muy fuerte. Habla de muerte espiritual también. Cuando Pablo habla de los que duermen, se refiere al cuerpo, porque el cuerpo estará en la tumba. Pablo dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En el día del arrebatamiento de la iglesia, el día de la resurrección, tu cuerpo se unirá a tu espíritu, que ya está vivo con Dios, y tendrás un cuerpo completo, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos consenso de que hay un estado de conciencia después de la muerte. La Biblia habla del rico y Lázaro, uno siendo consolado y el otro en remordimiento por haber rechazado la palabra de Dios. La desesperación del rico es pedirle a Abraham que envíe a alguien a advertir a su familia, y la respuesta de Abraham es, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Esto muestra que hay un abismo entre los salvos y los perdidos, pero sabemos que, después de la resurrección de Cristo, hubo un cambio en el lugar de los muertos. Antes de la resurrección de Cristo, los muertos estaban en un lugar de espera, donde había consuelo de un lado y juicio del otro. Después de que Jesús resucitó, Él llevó a los salvos a un lugar superior. La Biblia dice que Jesús entró como precursor en los cielos, significando que Él fue el primero en entrar. Él llevó consigo a los que estaban en el seno de Abraham, elevándolos a una posición superior. La Biblia no deja dudas, la muerte es una transición, no el fin. Para entender qué sucede después de la muerte, necesitamos mirar las Escrituras de manera equilibrada. En Eclesiastés 9:5, por ejemplo, leemos que los muertos no saben nada. Muchos usan este texto para afirmar que la conciencia deja de existir después de la muerte. ¿Pero será eso cierto? El contexto de Eclesiastés es importante. Salomón escribe sobre la vida bajo el sol, es decir, desde el punto de vista terrenal.
Él destaca que los muertos ya no participan en las actividades de este mundo físico, no trabajan, no aprenden y no toman decisiones. Pero esto significa que el espíritu, la parte inmortal del ser humano, deja de existir. En el Nuevo Testamento, Jesús amplía esta comprensión. En Lucas 16, 19-31, Él cuenta la historia del rico y Lázaro. Después de la muerte, el rico despierta en tormentos en el Hades, mientras Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Ambos están conscientes, capaces de sentir, pensar e incluso recordar lo que vivieron en la tierra. Además, en Mateo 25, 46, Jesús habla sobre el destino eterno de todos, e irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Aquí es evidente que, después de la muerte, hay continuidad de conciencia y un destino eterno, cielo o infierno, definido por la relación con Dios. La Biblia también nos enseña que el alma, el espíritu y el cuerpo son componentes del ser humano. En 1 Tesalonicenses 5 y 23, Pablo escribe: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Esto nos recuerda que, incluso después de la muerte del cuerpo físico, el espíritu y el alma continúan su viaje. Por lo tanto, las Escrituras indican que los muertos están conscientes, esperando el juicio final. Esta espera se vive de manera diferente para los justos y los impíos, los primeros en paz y consuelo, y los otros en sufrimiento y separación de Dios. Es sobre estas diferencias y lo que define estos destinos de lo que hablaremos a continuación. Para la humanidad, hay dos posibilidades: vida eterna o condenación eterna. La separación no es solo física, sino una ruptura espiritual definitiva. Vamos a entender qué define cada uno de estos destinos. Para los justos, la paz y el consuelo. Para los justos, la muerte no es el fin, sino el comienzo de una eternidad de alegría en la presencia de Dios. En Filipenses 1 y 23, el apóstol Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, indicando que, para el creyente, la muerte es una transición a la presencia inmediata de Dios. Jesús también nos da un vistazo de esta realidad en la historia del rico y Lázaro, Lucas 4 y 22. Lázaro, un hombre justo, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo. Este estado de paz se confirma en Apocalipsis 2 y 13, donde leemos: «Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, pues sus obras con ellos siguen». Los justos viven en la esperanza de la resurrección final, cuando recibirán cuerpos glorificados y habitarán el nuevo cielo y la nueva tierra descritos en Apocalipsis 21, 1-4. Allí, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Por otro lado, para los impíos, hay separación y tormento. Los que rechazan a Dios enfrentan un destino terrible. En el caso del rico en Lucas 4 y 23, al morir, despierta en tormentos en el Hades. Él está consciente, sufriendo y recordando su vida en la tierra, pero no puede cambiar su destino. Este estado de tormento es una anticipación del juicio final. En Apocalipsis 20, 11-15, vemos que, después del juicio final, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Este lugar, descrito como la segunda muerte, representa la separación eterna de Dios y el sufrimiento eterno. El papel de las decisiones terrenales. ¿Qué determina el destino eterno de una persona? La Biblia es clara, es nuestra relación con Jesucristo. En Juan 3 y 16, leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La fe en Jesús y la obediencia a su palabra son fundamentales. También es importante recordar que Dios es justo, y nuestras obras reflejan la autenticidad de nuestra fe. Como dice Santiago 2 y 17, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. El destino eterno no se decide después de la muerte, sino por las elecciones que hacemos en vida. Es por eso que necesitamos vivir con una perspectiva eterna, conscientes de que cada acción, cada decisión, resuena en la eternidad. Ahora que entendemos los destinos descritos por la Biblia, vamos a explorar cómo estas verdades nos desafían a vivir de manera diferente mientras aún estamos en este mundo. Además de las escrituras canónicas, el libro de Enoc ofrece una visión intrigante sobre el destino de los muertos. Aunque no es parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, el libro de Enoc fue ampliamente leído y respetado en las comunidades judías y cristianas primitivas.
nos da un relato detallado sobre el mundo espiritual y la condición de las almas después de la muerte, complementando el entendimiento bíblico. Enoc, mencionado en Génesis 5, fue arrebatado por Dios y llevado a los cielos, donde tuvo revelaciones profundas sobre la vida después de la muerte. Él describe una serie de lugares celestiales e infernales, con una clara distinción entre los destinos de los justos y los impíos. En su libro, Enoc habla de 10 cielos o esferas espirituales, donde las almas de los justos habitan en paz, esperando la resurrección. Uno de estos cielos es el tercer cielo, un lugar maravilloso de consuelo y descanso, donde la presencia de Dios se manifiesta de manera gloriosa. El séptimo cielo, por ejemplo, es descrito como un reino de luz, paz y recompensas para los justos. La visión de Enoc complementa las descripciones de Lucas 16, donde Lázaro va al seno de Abraham, un lugar de confort, mientras el rico sufre en el Hades. Los destinos sombríos de los impíos también son detallados. Enoc describe regiones infernales llenas de fuego y hielo, donde las almas de los malvados esperan el juicio final. Estas imágenes de tormento son similares a las encontradas en las Escrituras, como en Mateos 25, 46, donde los impíos son lanzados al castigo eterno. Enoc detalla que el castigo para los injustos no es temporal, sino una separación eterna de Dios, en un lugar de sufrimiento sin fin. En el libro de Enoc, la moralidad de las acciones terrenales tiene un peso inmenso en la vida después de la muerte. Él deja claro que las elecciones hechas durante la vida terrenal, ya sea por la justicia o la maldad, definen el destino de cada alma en la eternidad. En Enoc 22, él describe un escenario donde los justos tienen acceso a un paraíso celestial, mientras los impíos son enviados a un lugar de tortura y oscuridad. Esto resuena con los mensajes vistos en pasajes bíblicos como Mateo 7, 13-14, donde Jesús habla sobre la puerta estrecha que lleva a la vida y la puerta ancha que conduce a la destrucción. Aunque el libro de Enoc no es considerado canónico por la mayoría de las denominaciones cristianas, tiene un valor histórico y teológico significativo. Proporciona un contexto cultural y religioso que ayuda a entender las visiones sobre el más allá que circulaban durante los tiempos bíblicos. Muchos estudiosos creen que el autor de Judas 1, 14-15 hace referencia al libro de Enoc al citar al profeta Enoc. Esto muestra que, durante el periodo del Nuevo Testamento, las ideas contenidas en el libro de Enoc eran consideradas por algunos cristianos. Así, tanto las escrituras como los textos apócrifos, como el libro de Enoc, refuerzan la misma verdad esencial. Nuestras acciones en la tierra tienen consecuencias eternas, y el destino de nuestras almas está ligado a nuestra relación con Dios y a la justicia divina. El punto culminante de la vida después de la muerte, según la Biblia, es la resurrección de los muertos y el juicio final. Estos eventos no son solo el cierre de una era, sino que marcan la separación eterna entre los justos y los impíos. El Apocalipsis ofrece una visión poderosa de este evento, y al entenderlo, somos llamados a reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones y nuestra fe en Cristo. En 1 Corintios 3:52, Pablo describe la resurrección como un momento transformador, donde los muertos serán resucitados incorruptibles. La resurrección no es solo el regreso a la vida física, sino una transformación a una existencia espiritual incorruptible y eterna. La Biblia habla de dos resurrecciones distintas, una para los justos, que recibirán la recompensa eterna, y otra para los impíos, que enfrentarán el juicio. En Apocalipsis 20, 12-15, vemos que los muertos, grandes y pequeños, serán resucitados y juzgados según sus obras, y más importante, según si sus nombres están escritos en el libro de la vida. La resurrección de los justos es una promesa de victoria sobre la muerte, una restauración completa. En Filipenses 3:21, leemos que el cuerpo de nuestra humillación será transformado para ser semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Esto indica que los justos serán elevados a una nueva existencia, inmune a la corrupción, al dolor y a la muerte. Ellos vivirán para siempre en la presencia de Dios, experimentando una paz que nunca terminará. Por otro lado, el juicio final marca la separación eterna. En Apocalipsis 20, 11-15, la escena del juicio final es descrita con gran seriedad. Todos los muertos, grandes y pequeños, se levantarán ante el trono de Dios, y cada uno será juzgado según sus obras. Este juicio es definitivo. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, un lugar de sufrimiento eterno. Este es el castigo eterno descrito por Jesús en Mateos 25, 46. Por otro lado, los justos, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, serán recibidos en el reino eterno, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto.
La Biblia enfatiza que la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. En Efesios 2, 8-9, Pablo nos recuerda: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sin embargo, nuestras obras reflejan la verdadera condición de nuestro corazón y la sinceridad de nuestra fe. El juicio, por lo tanto, no se basará en buenas o malas acciones aisladas, sino en su sacrificio redentor. Después del juicio final, el Apocalipsis nos presenta una visión gloriosa de una nueva creación. En Apocalipsis 21, 1-4, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El lugar de sufrimiento eterno, el lago de fuego, será una realidad distante, un recordatorio sombrío del costo del pecado. Pero ya no será parte de la experiencia de los redimidos. Dios habitará con su pueblo, y ellos vivirán eternamente en su presencia, disfrutando de un estado de alegría, paz y comunión perfecta. Este es el destino final de los justos, una eternidad con Dios, donde todas las cosas serán restauradas. Por otro lado, el juicio para los impíos es la separación eterna de Dios. El lago de fuego descrito en Apocalipsis 8-15 es el destino final de todos aquellos que, por su rechazo a Cristo, permanecieron en su pecado. Este no es solo un lugar de tormento físico, sino una separación eterna de Dios, la fuente de la vida, la paz y la alegría. Conclusión: viviendo con la eternidad en mente. El juicio final es, por tanto, la parte culminante de nuestro viaje terrenal. La muerte no es el fin, es la puerta a la eternidad, donde el destino de nuestras almas será sellado para siempre. El libro de la vida mencionado en Apocalipsis es la clave para la vida eterna. Nuestro nombre solo estará inscrito en él si ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si hacemos esa elección, podemos estar seguros de que nuestro destino eterno será de alegría, paz y comunión con Dios. Por otro lado, el rechazo de Cristo y la elección de vivir en pecado resultan en la separación eterna de Dios, el mayor castigo posible. Ahora, más que nunca, debemos vivir con esa realidad ante nuestros ojos. El juicio final es seguro, y su naturaleza eterna exige que nuestra decisión por Cristo sea definitiva y sincera. Que podamos vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio, sabiendo que nuestro futuro eterno depende de nuestra respuesta a la invitación de Cristo. Al morir, la persona enfrenta el juicio divino, donde sus acciones y fe son evaluadas. Aquellos que aceptaron la salvación ofrecida por Jesucristo están destinados al cielo, un estado de comunión eterna con Dios. Por otro lado, aquellos que rechazaron esa salvación enfrentan la separación eterna de Dios, conocida como infierno. Mucha gente que pierde a un ser querido se pregunta: ¿algún día volveré a encontrar a esa persona? Los budistas, por ejemplo, creen que te conviertes en energía y pierdes tu identidad. Pero la Biblia dice claramente que seremos reconocidos. En la historia del rico y Lázaro, Abraham y Lázaro sabían quiénes eran. En la transfiguración, Pedro reconoció a Moisés y a Elías. Las personas mantendrán su identidad. Entonces, tengo la convicción de que, cuando lleguemos allí, conoceremos no solo a nuestros seres queridos, sino también a los grandes gigantes de la fe. Quiero conversar con Pablo, preguntarle a Agustín sobre sus luchas. La muerte puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier instante. No hay garantías de que tendremos una advertencia previa. Entonces, debemos estar listos y preparados. Primero, asegurando una eternidad con Cristo. Segundo, asegurando una recompensa diferenciada, una eternidad por la cual valga la pena vivir. Quiero terminar diciendo: consagra tu vida, vive para Jesús, ama a Jesús. Es una promesa de Dios. Cuando Pablo estaba al final de su vida, dijo: estoy a punto de ser juzgado, pero estoy ante el juez justo, que ha preparado una corona de justicia para mí y para todos los que aman su venida. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso la importancia de vivir una vida alineada con las enseñanzas de Cristo, destacando que la fe y las obras desempeñan roles cruciales en el destino eterno de cada individuo. También abordan cuestiones como la resurrección de los muertos y la esperanza cristiana en la vida eterna. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay otra manera más que creer en Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. La Biblia dice: por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. No hay nadie en el cielo que pueda decir: estoy aquí porque lo merecí. Solo estás allí por la gracia de Dios. El cántico del Cordero dirá: digno es el Cordero. Cuando pienso en eso, pienso en la alegría de una vida plena, sabiendo que no merecía estar allí.
pero estaré por la gracia de Dios.